Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevo revés para el país. La pérdida del grado de inversión de Colombia es un nuevo contratiempo para el gobierno, pero también para el sector privado. Vendrá un encarecimiento de la deuda, dólar más caro y otras consecuencias que advierten los expertos. Analizaremos el tema con Andrés Moreno Jaramillo, experto en mercados e inversiones. Endeudados pero responsables, los colombianos siguen pagando con tarjetas de crédito, pero ya no, por ejemplo, cosas como el mercado o entretenimiento, sino educación, seguros y otros rubros. Analizaremos el interesante informe de Bancolombia con su gerente de investigaciones económicas, Juan Pablo Espinosa. La movida del creador de Zumba, un colombiano que se hizo famoso y millonario por lanzar un ritmo de baile ideal para hacer entrenamientos físicos, le está abriendo nuevos horizontes a su compañía. Detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Y comenzamos esta emisión analizando una mala noticia que recibió Colombia en las últimas horas. Se trata de la pérdida del grado de inversión debido a la rebaja en la calificación crediticia que otorga Standard & Poor's a nuestro país. Para analizar esas consecuencias, saludo al doctor Andrés Moreno Jaramillo, experto en mercados e inversiones y asesor financiero. Doctor Moreno, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Hola Víctor, buenas noches, muchas gracias por la invitación, todo muy bien afortunadamente. Doctor Moreno, pues muchos en el mercado, cuando uno habla con los analistas, sí esperaban y anticipaban que ocurriera esto, que perdiéramos el grado de inversión, pero ¿esto los toma por sorpresa el hecho de que ocurriera antes de que se acabara el primer semestre? En parte sí, es sorpresivo el momento en que lo dieron, pero los mercados también ya venían anticipando esto, inclusive durante mayo. Era más o menos evidente que una vez se cayera la reforma tributaria, que es lo que necesitábamos todos, no sé si esa reforma, pero sí una reforma es lo que necesitábamos, pues las calificadoras de riesgo iban a actuar. Antes se demoraron mucho, pero realmente sin reforma no hay cómo tener un buen perfil de deuda y por eso nos quitaron el grado de inversión. Pero ¿por qué es importante la reforma tributaria o bueno, una solución para resolver problemas fiscales? ¿Por qué? Realmente lo que busca la reforma tributaria es recaudar más ingresos, lograr, digamos, que lo que no se paga se recaude, y tenía muy buenas propuestas como, por ejemplo, que los ricos pagaran, que, por ejemplo, las megapensiones pagaran impuestos. Entonces era para cuadrar las finanzas del Estado. Recordemos, Víctor, que venimos de una crisis donde las empresas tuvieron que cerrar, donde no hay un buen recaudo de impuestos y donde el gobierno ha tenido que tener un gasto muy fuerte y muy sólido para sustentar toda esta crisis y salvar, digamos, a la gente con el tema de salud. Entonces se necesitaba la reforma para cuadrar las finanzas del Estado. Entiendo. Pues bueno, uno habla con muchos analistas y prácticamente todos coinciden en que es mejor tener grado de inversión que no tenerlo, pero quisiera preguntarle a usted si es la hecatombe, se acaba el mundo, mejor dicho, no podemos dormir de ahora en adelante tranquilos o no es nada de lo que muchos estaban anticipando como el derrumbe de la economía colombiana si perdíamos el grado de inversión. ¿Podemos sobrevivir con esto? Sí, no es el fin del mundo, no es el acabose, pero es una situación donde estamos peor frente a los mercados internacionales y frente a la deuda colombiana. A los colombianos nos va a costar más dinero pagar, digamos, las deudas que tiene el país. Recordemos que Colombia, para su infraestructura, para su funcionamiento, se endeuda y pide prestado. Y esas tasas de interés ahorita van a ser mucho más altas, va a haber menos dinero también, porque también se reduce la posibilidad de tener alta capacidad de dinero por no tener la calificación. Entonces, básicamente vamos a poder tener de pronto menor gasto público precisamente hacia los más necesitados y unas tasas de interés más altas que nos toca pagar a todos. ¿Estas calificadoras solo están castigando a Colombia o esto también está ocurriendo con muchos países? Pues porque al final todos tuvieron que endeudarse hasta niveles históricos, prácticamente todos aumentaron su déficit fiscal. Todos están en la mira, varios países de la región también han tenido reducciones en su calificación, los países emergentes han sufrido este tema claramente. Colombia, digamos, es de los primeros que le quitan el grado de inversión, otros países ya se los habían quitado antes. Igual vale la pena aclarar que no es lo mismo perderlo ahorita, donde venimos todos de una recesión mundial, o haberla perdido hace 2 años, ¿no? Entonces digamos que todos los países estamos en reconstrucción económica y pues las condiciones son ahorita muy diferentes. ¿Recuperar el grado de inversión es muy difícil? Realmente no es difícil, requiere que tengamos unos gobiernos
organizados, que hagan bien la tarea en cuanto al gasto, que no crezcan el Estado, que tengan austeridad, que hagan las reformas que tienen que ser, y seguramente en un marco no de pocos meses, pero sí pocos años, podríamos intentar recuperarlo, pero no creo que sea en menos de 2 años. Entiendo. Doctor Moreno, pues usted nos hablaba de las consecuencias de pagar tasas de interés más altas desde el gobierno nacional, pero eso sí es un gran impacto pues para los colombianos, para la gente que nos está viendo en este momento desde su celular, desde su computador. ¿Eso sí hay un gran efecto el no tener grado de inversión para la ciudadanía? A largo plazo sí. Recordemos que algunos fondos de inversión que vienen a Colombia solo pueden invertir en grado de inversión. Entonces, algunos portafolios, digamos, de las pensiones, de los fondos de inversión colectiva, de las voluntarias, se han desvalorizado digamos, por el aumento de tasas de los TES. También el mercado accionario ha sufrido, también el dólar ha sufrido. Y realmente, cuando uno le pregunta al Estado qué hace la plata, qué hace con lo que recaudan impuestos, pues una gran proporción del dinero se va para pagar deuda. Y entre más altos sean los intereses de esa deuda, pues va a haber menos dinero para temas vitales como educación y salud, que es lo que tiene que enfocarse el Estado. Entonces el gobierno tiene que recomponer ahí un poco el presupuesto para pagar más intereses y dejar de pronto otras prioridades por ahí en el ambiente. Doctor Moreno, hablaba usted de los mercados. ¿Cómo vivió la Bolsa de Valores hoy esta jornada, el día después a la pérdida del grado de inversión? Empecemos por el dólar. ¿Qué ocurrió? Bueno, el dólar tuvo una subida, había estado más o menos a 3.680 ayer, hoy subió inclusive hasta 3.720. 3.730, pero realmente no hubo un pánico, subió en promedio casi unos 30 pesos, realmente en un rango que ya había tenido antes, pero sí estuvo al alza y es posible que se mantenga un poco más al alza en los siguientes días. Y en la Bolsa de Valores de Colombia, mercado de acciones, pues mucha gente tiene acciones de Ecopetrol, otros tienen acciones de los bancos, de las constructoras, bueno, y los fondos de pensiones, dice usted, tienen muchas inversiones también en la bolsa. La mayoría de acciones cayeron, no fue tampoco dramático, también cayeron en promedio lo que viene pasando este año, que es una bolsa que tiene más tendencia hacia la baja que hacia el alza. Inclusive hubo acciones que subieron, Grupo Sura, Grupo Argos, Grupo Aval, Nutresa, se mantuvieron al alza. Entonces, digamos, no hubo un pánico como pasó el año pasado con esta crisis, pero sí hubo una pequeña corrección que es normal. Entiendo. ¿Esto impacta únicamente a las finanzas del sector público o las empresas como tal pueden verse afectadas con la pérdida del grado de inversión? Las empresas también se afectan. Ninguna empresa puede tener un mejor perfil de deuda que su propio país. Entonces, digamos, si Colombia es grado de inversión, empresas como Ecopetrol, ISA, Grupo Energía Bogotá pueden ser grado de inversión precisamente por el país. Pero cuando el país deja de ser grado de inversión, las empresas no pueden seguir manteniendo, digamos, ese estatus. Realmente todo el país pierde el grado y las empresas también. A las empresas también les va a costar un poco más de dinero y de tiempo y seguramente un poco más de esfuerzo para poder conseguir dinero en el exterior en sus bonos corporativos. Cuando hacen procesos de endeudamiento también en esos mismos mercados a los que acude el gobierno nacional. Doctor Moreno, esto puede generar, no sé si usted piense o crea, si esto puede generar un efecto dominó sobre otras calificadoras de riesgo, porque aquí hay que tener en cuenta que perdimos el grado de inversión solo en una de por lo menos las 3 calificadoras más importantes, Standard & Poor's. ¿Será que Moody's y Fitch Ratings harán lo mismo en los próximos días? Ya JP Morgan ha anticipado que Fitch antes de julio nos puede también hacer una reducción en la calificación. Evidentemente no tendremos reforma tributaria antes de julio. Y Moody's nos tiene 2 pasos encima de quitarnos el grado. Entonces es posible que mantengamos por lo menos Moody's y eso sería muy bueno. Lo importante es empezar a trabajar para recuperar ese grado de inversión. Bueno. ¿Y es más probable recuperarlo o que nos sigan bajando la calificación? Pues mirando el ambiente, mirando las dificultades políticas para aprobar reformas, toda esta situación tan compleja que está viviendo Colombia. Hay que descontar que nos lo van a quitar y los mercados lo vienen haciendo. Digamos, pensar que no va a pasar es difícil. Como tú dices, estamos en una situación social difícil. El gobierno no ha sido, digamos, capaz de controlar la situación.
estamos cerca a menos de un año de elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. Entonces, digamos, no va a ser fácil pasar propuestas porque pues van a haber candidatos, oposición, en fin, y no va a ser muy popular hacer una reforma tributaria. Entonces, es bien complicado que este año todos se pongan de acuerdo y decidan sacar el país adelante. Hay demasiadas rencillas, hay demasiados problemas. Entonces yo creo que realmente hay que descontar que nos van a quitar seguramente una de las dos calificadoras que faltan, también el grado de inversión. Para hacer como un llamado de atención y entendiendo la importancia del grado de inversión, ¿hay algún culpable? ¿Solo el gobierno o los demás partidos políticos? ¿El paro tiene algo de culpabilidad en esto? ¿Quién al final es el responsable como para que entiendan que jugar con la economía pues no produce beneficios y ya lo vimos hoy en la bolsa de valores, esto ya empezó a tener ciertos efectos? Jugar con las finanzas del Estado, propuestas como imprimir billetes, como no pagar deuda, como expropiar empresas, generan ese tipo de situaciones. Realmente uno de los grandes culpables son los gobiernos, no solamente el actual. Esto no se empezó a perder hace 3 años cuando quedó Duque presidente. Esto se vino a perder desde unos años atrás. Empezaron a bajar la calificación desde el año 2017, nos dejaron al límite. Entonces realmente desde el gobierno de Juan Manuel Santos empezó este declive, nos la dieron en el 2011, después de 12 años de esfuerzo, y pues vino unas situaciones, un tema un poco complicado, un aumento en la deuda impresionante, y cuando llegó este gobierno realmente no tampoco hizo las cosas como debían hacerse. Entonces, lo primero, sí, los mandatarios que hemos tenido, los líderes, no han sido eficaces con ese tema, y lo segundo es que también es culpa de nosotros. Nosotros, digamos, tenemos que estar empujando la economía en esos momentos. Está bien protestar, pero ya es el momento de dar soluciones. Los paros y los bloqueos tienen que tener un límite. Es el momento de las propuestas y la conciliación. A todos nos conviene. Doctor Moreno, muchas gracias por esta explicación. Que tenga una feliz noche. Buenas noches y muchas gracias. Tal vez una de las noticias económicas más importantes de este primer semestre del año, Colombia pierde el grado de inversión. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las pérdidas que deja precisamente el paro entre los comerciantes de la capital vallecaucana. En minutos, regresamos. Y regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Muy importante, 2 billones de pesos y corresponde al sobrecosto que tendrá la deuda colombiana en los mercados a raíz de la pérdida del grado de inversión de nuestro país tras la decisión de la calificadora de riesgo Standard & Poor's. Los cálculos son del propio ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Y es que esas consecuencias de haber perdido el grado de inversión han generado muchas opiniones divididas entre los expertos. Por eso queremos seguir hablando un poquitico del tema. Le damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones económicas de Bancolombia. Doctor Espinosa, buenas noches, ¿cómo ha estado? Hola Víctor, muy bien, muchas gracias. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, doctor Espinosa, para no hablar más de lo que ya ocurrió, ya estamos en esa realidad, perdimos el grado de inversión. ¿Qué debe hacer Colombia? ¿Qué deben hacer los políticos, las autoridades, los que manejan la economía del país para ojalá recuperar esta buena nota crediticia o esta nueva buena calificación, como nos explicaba usted cuando nos comparábamos con un colegio, con las notas académicas? ¿Qué debe hacer el país? Pues bueno, yo creo que hay que partir de la base de que este resultado y lo que viene a continuación no van a ser, digamos, cambios que se den de un momento para otro. Es decir, que después de haberse concretado esta decisión por parte de Standard & Poor's, no podemos, digamos, aspirar a que nos van a devolver esa nota a la vuelta de unas semanas o de unos meses. Es el resultado, o va a ser el resultado, ojalá, de un esfuerzo muy continuo de parte del país para mostrar ese compromiso con las políticas macroeconómicas responsables que fueron las que nos mantuvieron en el grado de inversión durante un poco más de una década. De modo que lo que se requiere es de un esfuerzo continuo, es de atacar las debilidades de las finanzas públicas que puso en evidencia Standard & Poor's en su comunicado de ayer, y creo que, digamos, esos problemas de fondo se resuelven a través de acciones continuadas. El punto de partida, indudablemente en este momento, es el proyecto de reforma fiscal, digamos, después de haber sido retirado
el de solidaridad sostenible que está configurando en este momento el gobierno y que sigue siendo imprescindible, no solo para las decisiones que vengan por parte de Fitch y de Moody's más adelante en el año, sino también para empezar a sembrar esas semillas que nos permitan, digamos, aspirar a recuperar la calificación más adelante. Y el segundo elemento tiene que ver también, Víctor, y yo creo que en las próximas semanas en el país también empezará esa discusión con el proyecto de presupuesto de la Nación para el año 2022, que recordemos empieza su tránsito por el legislativo apenas arranque el siguiente periodo del Congreso, el 20 de julio, y en donde esperaríamos que ese esfuerzo en materia tributaria que se va a trabajar en el proyecto de ley, pues venga también acompañado de un componente de austeridad en el gasto distinto a la atención a la pandemia y a la asistencia social bien significativo para el próximo año. Pero si en medio de esta situación el gobierno tiene que hacer un apretón en su gasto, al final esto no termina siendo perjudicial para la reactivación económica, porque el gasto público es bastante importante para el PIB. Pues fíjese usted una cosa, Víctor, y es que si uno mira las cifras del Producto Interno Bruto de Colombia en el primer trimestre de este año, que recordemos fueron una sorpresa muy positiva, uno ve realmente que lo que está jalonando la economía en este momento no es tanto el gasto atribuible al sector público, sino en su lugar la recuperación del consumo y de la inversión privadas que tuvieron realmente un periodo de bastante dinamismo cuando no tuvimos las restricciones sanitarias en los meses de febrero y de marzo. Entonces esto va para decir que una combinación, digamos, óptima en materia de política económica sería que el gobierno, digamos, hiciera un esfuerzo por poner sus cuentas en orden, por tratar de moderar gasto en ciertos rubros y más bien, digamos, le diera más espacio a la actividad privada para recuperarse y para redinamizar esa demanda interna. Entonces, yo lo que diría es, si uno toma como referencia los valores que va a tener la inversión pública este año, una suma superior a los 30 billones de pesos y ve lo que históricamente ha sido ese componente, pues indudablemente yo creo que la realidad de la economía hoy por hoy, digamos, hace necesaria la reflexión si toda esa suma es requerida en este momento o si por el contrario más bien se podría mostrar una señal, digamos, de disciplina poniendo unos valores que sean pues mucho más razonables dada la situación Entiendo. de los ingresos fiscales. Bueno, doctor Espinosa, ese es el tema, entonces seguiremos hablando por supuesto del grado de inversión, pero es que también lo hemos llamado, nos hemos comunicado con usted porque acaban de publicar un estudio muy interesante sobre el uso de tarjetas de crédito en Colombia, cambiando un poco de tema. ¿Qué encontraron? Sí, Víctor, es que vale la pena decir que por ahí, digamos, analizando las cifras de lo que fue la economía entre enero y marzo, algunas personas han sugerido que esa recuperación que les mencionaba del gasto privado puede estar en parte asociada a que los hogares se están endeudando más para poder hacer ese consumo. De modo que nosotros tratamos un poco de dilucidar si esa suposición es válida o no. Y la evidencia que tomamos para tratar de responder a esa pregunta son las transacciones que hacen los tarjetavientes Bancolombia. Son un poco más de 11 millones de personas que hacen operaciones en casi 4.000 establecimientos de comercio y tomamos como referencia esa información para entender, digamos, en dónde el uso de tarjetas de crédito es más intenso y lo comparamos con los niveles que había antes de la pandemia. ¿Qué encontramos? Encontramos que realmente los colombianos en muchas categorías de gasto
están utilizando hoy en día menos sus tarjetas de crédito, y dentro de ellas uno de los segmentos en donde uno podría, digamos, encontrar alertas más relevantes es el mercado, la compra de alimentos, de artículos de aseo, de bienes de uso frecuente de parte de los hogares. Y un mensaje de tranquilidad viene por el hecho de que realmente en esa categoría no ha habido un incremento significativo en el uso de tarjetas de crédito. Estamos hablando más o menos que de 100 pesos de compras en ese rubro, más o menos unos 20 se están haciendo con tarjeta de crédito, que es la menor proporción en todos los grupos de gasto. Por el otro lado, en donde ha aumentado y en donde es alto el uso del plástico como medio de financiamiento, en las categorías de viajes, eso lo veíamos antes de la pandemia, y es, digamos, bastante razonable suponer que la gente cuando compra tiquetes aéreos, hoteles, pues usa sus tarjetas de crédito. En seguros también se ve una alta participación, en servicios de entretenimiento, pero curiosamente en educación es un elemento en donde se ha aumentado de manera importante los pagos con tarjetas de crédito. Antes de la pandemia más o menos tenía un porcentaje, una participación de 50%, y ha subido prácticamente a un 70%. Es decir, muchos hogares en este momento en una situación en donde los ingresos están apretados, en lugar de, digamos, de aplazar o de posponer los estudios, pues han apelado a este mecanismo de crédito para seguir, digamos, pagando matrículas, y esto se da tanto en instituciones educativas universitarias como también de formación básica, primaria y preescolar incluso. Pero doctor Espinosa, ¿pueden ustedes concluir entonces que la gente está usando ahora mejor sus tarjetas de crédito? Porque, pues, por un lado, pues, pagar el mercado con tarjeta de crédito, imagínese pagar tasas de interés para alimentarse, aunque por necesidad mucha gente lo ha tenido que hacer. Pero por otro lado, pagar la educación con tarjeta de crédito cuando hay otras alternativas, otro tipo de créditos con tasas de interés más económicas. ¿Sí estamos usando mejor la tarjeta de crédito o no? Ese es un buen punto, Víctor. Uno podría, digamos, argumentar que hay, digamos, otro tipo de productos más adecuados para financiar ese tipo de gasto, y eso yo creo que revela en parte la necesidad de seguir avanzando en educación financiera en el país, pero simultáneamente yo creo que también nos revela una realidad en donde los consumidores pues digamos prefieren endeudarse a través de una tarjeta de crédito que pues digamos asumir el alto costo que supondría para los jóvenes, digamos, frenar sus programas educativos. El otro punto importante, y creo que ahí termina de encajar la historia, y esa es nuestra conclusión, que efectivamente en la pandemia ha sido, digamos, un campanazo de alerta que a muchas personas las ha llevado, digamos, a hacerse preguntas de qué tan saludables son sus finanzas, y encontramos que los pagos con tarjeta de crédito que se hacen a una cuota antes del COVID estaban más o menos bordeando un 56%, y ahora son más o menos un 76% de todas las compras. Entonces no solamente es que digamos haya solamente unas categorías muy contadas en donde se ha incrementado el uso del plástico, sino que también digamos esa conciencia alrededor de digamos de diferir los pagos a relativamente pocas cuotas hoy en día está más presente por parte de muchos hogares colombianos. Bueno, pero ese sería entonces un buen síntoma de mejor uso de tarjetas de crédito. Tengo entendido que a una cuota no se pagan intereses. Doctor Espinosa, feliz noche. Gracias como siempre por estar aquí en Signo Pesos. Como siempre, un placer, Víctor. Buenas noches. Y con estos cambios en los hábitos de uso de las tarjetas de crédito, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que el ICETEX convoca a los jóvenes a acceder a préstamos educativos con generosas condiciones. Ya regresamos una vez más a Signo Pesos. El presidente de FENALCO se mostró hoy alarmado por las enormes pérdidas que sigue causando el paro en Cali a los comerciantes de esa ciudad. Este es el balance que nos envía Jaime Alberto Cabal, vocero de este gremio. En encuesta realizada por FENALCO Valle, lamentablemente el impacto del paro nacional
de los bloqueos, los saqueos y la violencia ha sido alarmante. Podemos decir que se han perdido más de 1.2 billones de pesos solamente en la ciudad de Cali. Adicionalmente, el 95% de los empresarios disminuyeron ostensiblemente las ventas. El 62% manifestó que había sufrido actos de vandalismo, saqueo o violencia. Es una situación que es insoportable. Volvemos a reiterar de que aquí tiene que haber una responsabilidad de los miembros del Comité del Paro para responder por las pérdidas y por el vandalismo que ha sucedido en el comercio de la ciudad de Cali. Y como siempre llega la hora de la movida empresarial con Juan Fernández. Hola Juan, bienvenido. ¿Cuál es el tema para esta noche? Adelante. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de la vuelta que está dándole a su negocio el colombiano Alberto Pérez, el cofundador de Zumba, esta empresa que desarrolló esa disciplina de baile para mantenerse en forma y que es practicada por millones de personas en todo el mundo. Pérez era un instructor de gimnasio y se fue a Estados Unidos, donde fundó la empresa en 2001 con Alberto Perlman y Alberto Aguión, donde ofrecieron grabar un DVD con las rutinas a una cadena de gimnasios. Hoy sus clases son impartidas por cientos de instructores, comercializa una marca de ropa y accesorios, eventos en vivo, videojuegos, y de donde viene la mayor parte de sus ingresos, la formación de instructores y la venta de licencias. Eso lo ha convertido en millonario. El New York Times ha calculado el valor de la empresa al colombiano en 500 millones de dólares. Una gran valoración, Juan, pero ¿cuál es el futuro ahora de ese negocio? El futuro está en consolidarse como una plataforma musical, con su baile, sus practicantes que se calculan en más de 15 millones de personas por semana. Pérez ha ayudado a artistas como Luis Fonsi, a Jennifer López para que sus videos estén en los primeros lugares, y ahora pues quiere crear su propia música, así como hizo con su propio baile, y está lanzando una serie de pistas musicales en sociedad con compañías como Sony, como Warner, como Universal, y también con artistas independientes. Y eso de crear su propia música es un negocio que puede ser tan rentable como sus disciplinas de baile, y ya lo han hecho otras empresas dedicadas a todo este movimiento, las rutinas de ejercicio, como el estadounidense de equipos deportivos Pelotón. Zumba ha llegado a probar canciones con artistas como Zion y Lennox, por ejemplo, que están convirtiendo en éxitos, y la fórmula es sencilla: millones de personas en 186 países a los que llega la rutina haciendo ejercicio con la música que Zumba dice ahora escuchen. Como vemos, pues en esta movida de hoy, Víctor, es uno de esos casos de cambio en su estrategia de negocio de compañías que han sido golpeadas directamente por el tema de la pandemia. Ya Pérez y sus socios habían desarrollado una plataforma digital para que sus clientes pudiesen recibir sus clases en cualquier parte del mundo después de que los gimnasios cerraran. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana superior a los 3.700, como les decíamos, será de 3.721 pesos con 57 centavos, muy relacionado este movimiento con la pérdida del grado de inversión. Petróleo, de referencia Brent para Colombia, cayó 2,60%, se ubicó en $64 con 93 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.387.000 pesos por carga. Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó también por el grado de inversión, por la pérdida del grado de inversión. El retroceso fue de 0,87%. Acción más valorizada fuera del Grupo Argos con una ganancia de 2,52%, y la acción que más cayó fue Preferencial del Grupo Argos con un retroceso de 4,23%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El ICETEX tiene abierta una campaña denominada Impulsatón, que incluye créditos en condiciones especiales. Se pueden beneficiar jóvenes inscritos en el Sisbén número 4. Son 9.000 créditos para financiar carreras universitarias con tasas de interés subsidiadas y un apoyo de sostenimiento. Hay que inscribirse a más tardar el próximo 29 de mayo. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.